Bueno, la vez pasada estábamos adelantando esto. La vez pasada lo que veíamos era la interrelación, el contacto, la tradición incluso, entre el Evangelio y las tres cartas de Juan. ¿Mm? Eh, a ver que vamos a, perdón, vamos a silenciarnos. Les voy a pedir que se puedan silenciar. Yo los voy a silenciar por las dudas. Vamos a silenciar a todos. Ahí estamos. Así que bueno, me van a disculpar que entramos en el silencio, pero ya muchos ruidos. ¿Mm? Igual algunos estoy escuchando. Bien. Eh, lo que vamos a ver ahora es empezar a meternos ya en la primera carta de Juan, que es lo que nos interesa ver. Un pequeño librito de solamente 4 capítulos que en realidad aquí son elementos que el Evangelio de Juan. Jesús, el tema de la ya están presentes en gran medida. Se escucha cortado. ¿Se escucha cortado? Ahí. Ahí no te escuchamos, José Luis. No. A ver, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha, pero de vez en cuando se corta. ¿Se escucha ahí? Sí, escuchar si a veces se congela la imagen, José Luis. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Yo escucho. Ah, bueno. Listo, perfecto. Bien. Lo que estaba queriendo decir entonces en esto es que la primera carta de Juan lo que va a venir es a resolver algunos problemas que había en el Evangelio de Juan y que no podía resolverse de otra manera que no sea con un escrito. Vamos a ir recorriendo, a veces lentamente, otras veces un poco más rápidamente, la lectura de la primera carta de Juan. Observen, todos tienen... Porque ya... Es de una manera muy parecida. No se escucha, José Luis. Es como si estuviera inestable la conexión de internet de José Luis. Sí. Parece. Incluso ahí se quedó parada la imagen. Lo que No. se habla de la palabra como Dios y se habla de la palabra como encarnación. La palabra era Dios, todo fue creado por ella y sin ella nada fue creado y la palabra se hizo carne. Claramente la palabra ahí es Jesús que preexistente, existiendo desde siempre, se manifiesta y se hace presente en la tierra y se revela a toda la generación y a todas las generaciones. Sin embargo, aquí el tema basa, sin duda que esta palabra va a ser Jesús, pero observen lo que dice. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida, por supuesto que es Jesús. Pero ya apunta a otra cosa. No es el Jesús que existía como creador, sino que es el Jesús que se manifestó y a cual nosotros pudimos acceder. Porque dice, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. 2 veces aparece la palabra manifestó en estos primeros versículos. No es una palabra creadora, sino manifestada.
Y es una palabra que se manifiesta a tal punto, te diga cualquier cosa, párenme, porque esto es muy interesante, se manifiesta a tal punto que se manifiesta de un punto de vista sensible y captable por nuestros sentidos. Lo que entra en la comunicación con Dios es los sentidos. Los sentidos son los elementos, los vehículos, las mediaciones de comunicación. Los ojos, los oídos, la contemplación y las manos. Lógicamente, ninguno de nosotros intervenimos con estos sentidos en el encuentro con Dios, pero sí intervienen estos sentidos en el encuentro con Dios. Por eso, lo que va a valorar mucho la primera carta de Juan es la dimensión humana, sensible, si quieren desde el punto de vista hasta carnal. Por eso la manifestación es a través y en la humanidad. Algo que probablemente en el Evangelio de Juan podría traer cierta dificultad de comprensión. Te recuerden que el Evangelio de Juan genera justamente una idea de la divinidad de Jesús tan grande que pocas veces podemos ver la humanidad de Jesús explícitamente. Parece ser que es más explícita la divinidad que la humanidad. Pese a que hay momentos, este es el hombre, lloró, tocó, etc., pero permanentemente es mucho más fuerte. Es tan fuerte esta idea juánica de Juan acerca de la divinidad que probablemente la primera carta lo que quiere es acomodar lo que llamamos nosotros la cristología, el estudio sobre Jesús, para que esta comunidad no se desvíe y no se quede con un Jesús divino en detrimento del humano. Cosa que también nos pasa a nosotros muchas veces. Para nosotros Jesús es tan Dios que deja de ser humano. Por eso no entendemos a veces o digamos, suavizamos los gestos afectivos, los gestos de enojo, los gestos de ira, la dimensión de la tentación. Parece que cuando Jesús es tentado, simplemente es como una especie de teatralización. No, Jesús es tentado en cuanto que es humano y resistió la tentación y zafó de la tentación porque es humano, no porque sea Dios. Jesús hizo milagros porque era humano, no porque era Dios. El que hace los milagros es Dios. Y eso es lo que intenta justamente la primera carta de Juan. Fíjense en ese tema de la manifestación. En la carta de Juan, al igual que el Evangelio, pero la carta de Juan va como repitiendo o profundizando o desgranando un tema a lo largo de sus 4 capítulos. Entonces, cada tema vamos a ver cómo se desarrolla de una manera diferente. Se desarrolla de una manera diciendo algo más en la próxima vez que la vez anterior. Fíjense, esto es un ejemplo, porque podríamos pasar horas en cada palabra del Evangelio de Juan. Dice, nosotros vimos, oímos, y en el versículo 2 dice, pues la vida se manifestó. Hasta ahora es algo medio abstracto. ¿Qué significa que la vida se manifestó? Y el versículo 2, un poquitito más adelante, y os anunciamos la vida eterna, da un paso más, no es solamente la vida, es la vida eterna, que está vuelta hacia el Padre. Este es Jesús, que en el Evangelio de Juan es el que está junto al Padre. Y que se nos manifestó. No es ahora que se manifestó, sino se nos manifestó. La manifestación está dirigida a la humanidad. Pero si seguimos caminando por la primera carta de Juan, en el capítulo 3, fíjense qué maravilloso lo que aparece aquí. Capítulo 3, versículo 2. Queridos, ahora somos hijos de Dios, y aún no se nos ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, quiere decir que hay una primera manifestación de Jesús que se encarna. Por eso se nos manifestó y tuvimos contacto con Él a través de los sentidos. Pero esa no es la manifestación plena, total, absoluta y para siempre. Se nos manifestó a nosotros, pero todavía falta.
Pero no sabemos qué es lo que falta, porque ahora sabemos que somos hijos de Dios. Pero cuando se nos manifieste, ya seremos algo más todavía. Entonces deja colgando allí lo que nosotros llamamos la escatología final, la vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos algo, pero todavía no sabemos qué es. Más adelante, ¿van siguiendo, chicos? ¿Sí? Sí. Más adelante, Sí. capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados. Opa, hay otra manifestación. ¿Cuál sería esta manifestación? La manifestación de su Pascua. Volvemos a hacer el recorrido. La manifestación de su encarnación, una manifestación más allá de este tiempo, la manifestación de su Pascua. En todas esas manifestaciones está presente la humanidad. Seguimos, capítulo 3, versículo 8. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Hay una manifestación ahora que es salvadora, que rompe con el poder demoníaco. Entonces, observen estas dimensiones como con una palabra va recorriendo lo que podríamos decir nosotros, la historia de la salvación, la historia de Jesús, y una salvación y un Jesús que se proyectan hacia el más allá. ¿Siguieron más o menos esto? Bueno, así, por eso digo, la primera carta de Juan es muy compleja, porque nos presenta todos los temas, pero hay que seguirlos como si fueran los pancitos de Hansel y Gretel. Va dejando como semillas, como pedacitos de pan, para ir descubriendo, recorriendo y caminando. Seguimos con el capítulo 1. Fíjense, capítulo 1, versículo 2 decíamos. Os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos todo esto para que nuestro gozo sea completo. Hay una comunión, hay un gozo del cual se participa, y con el cual se convive. Y observen esto ahí. En el versículo 3, dice, les anunciamos, pero en el versículo 4 dice, les escribimos. Habíamos dicho que esto no es una carta, sino que es un escrito, como si fuera una exhortación, algo puesto allí, como si fuera una predicación puesta por escrito. Hay varias veces que dice también más o menos lo mismo. Fíjense en el capítulo 2, versículo 12. Les escribimos. Versículo 13. Les escribimos 2 veces. Versículo 14. Les escribo 2 veces. Versículo 14. Les escribo. Entonces, es una escritura, pero que proviene de un anuncio. Esto también sigue el proceso de la misma escritura de los textos bíblicos, donde primero se anuncian las cosas y después se escriben. ¿Alguna pregunta? Sé que es mucho contenido y sé que voy muy rápido. Ustedes díganme, alguien que quiera preguntar algo. Perdón, José Luis. Me quedé pegado en la parte... ¿Se escucha bien, por lo menos? Sí, se escucha bien. Sí. Bueno, me quedé pegado... ¿vamos bien? ¿Seguimos? ¿Se escucha lo que yo digo? Sí. Hola. Vamos a meternos aquí entre el versículo 5, a partir del versículo 5. José Luis, te quieren hacer una pregunta. Que el Evangelio de Juan polemiza con sus José Luis, adversarios que están fuera de la comunidad. Que lo escriban en el chat. No El escucha. Evangelio de Juan los reconoce como los judíos. Vinieron los judíos, le dijo a los judíos, y los padres de ustedes comieron el maná y murieron. Si ustedes fueran hijos de Abraham, creerían en mí. Hay una polemización con eso. Porque en ese tiempo se estaba buscando
y sosteniendo una identidad. Una vez que eso continúa, que continúa el proyecto de la comunidad joánica, ya el problema no es tanto con los de afuera, ya el problema es con los de adentro. Por lo tanto, este autor se va a dedicar a polemizar con un problema interno en la misma comunidad. Lo vamos a ir descubriendo. Un problema interno. ¿Cuáles son estos problemas internos? Parece ser que hay un grupo que todavía no está separado de la comunidad. Esto para que veamos que los problemas teológicos e ideológicos existieron desde el primer minuto de que existió la Iglesia. Entonces, nosotros hoy pensamos que los problemas teológicos o ideológicos existieron recién con nosotros, después del Concilio Vaticano II, o en la Reforma, o en el Cisma de Oriente, o en el Cisma de Occidente. Siempre existieron los problemas de concepción teológica. Y no está mal, como dice San Pablo, para que quede manifiesto dónde está la verdad. No está mal. Esto es así, es irremediable para nuestra naturaleza humana. ¿Cuáles serían los problemas que traía esta gente en esta comunidad? Yo le voy a compartir una pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Bien. Se ve, ¿no? Se pueden enumerar algunas características de este enfrentamiento. Entonces igual se los voy a pasar después, ¿eh? Pero observen cuáles son los problemas que se dan en la primera carta de Juan. Él o los herejes niegan que Jesús sea el Cristo. Acá hay unos textos que uno podría seguir. Que sea el Cristo significa el ungido, el Salvador. También niegan que sea el Hijo de Dios. También niegan que vino con el agua y la sangre, referencia a la muerte según el mismo Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cuando Jesús muere? Se desprende de él sangre y agua. ¿Se acuerdan de esa referencia en la cruz? Niegan que sea preexistente. Niegan que es Dios. Niegan que haya manifestado en la carne, es decir, niegan la encarnación. Niegan tener pecado. Dicen que conocen a Dios, a Jesús, pero no guardan sus mandamientos. Y dicen que tienen el Espíritu Santo. El autor dice que no aman a los hermanos porque no permanecen en Jesús. Si niegan la humanidad de Jesús, entonces Jesús ya no es criterio de vida y por eso dice que el verdadero cristiano debe vivir como vivió él. Bien. ¿Cree que se me está... Entonces, esto que nosotros tenemos aquí nos marca no solamente cuando nosotros vemos lo que está diciendo quiénes son los que lo niegan, en realidad también está diciendo qué es lo que él cree o qué es lo que la comunidad cree. ¿Me explico? Si niegan que Jesús sea el Cristo, el autor dice que Jesús es el Cristo. Este es su credo. Dice que es hijo de Dios, dice que murió verdaderamente, dice que es preexistente, dice que es Dios, dice que se encarnó, dice que Él perdona los pecados, dice que conoce a Dios, dice que tiene el Espíritu Santo, dice que permanece en Jesús y dice que su criterio de vida es vivir como vivió Jesús. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Él, en la brecha que él marca, estos dicen esto, y además lo dicen de una manera muy elegante. La denuncia no es decir, estos están diciendo, aquellos están anunciando, no. Si decimos que no creemos, si decimos que nos pasa esto, de una manera muy elegante. Pero al decir lo que los otros están negando o afirmando como erróneo, él
está diciendo qué es lo que está creyendo. Y entonces está armando su pequeño magisterio. Está armando un pequeño magisterio. La encarnación, la divinidad, la preexistencia, la muerte en cruz, la salvación. Pero fíjense, en 4 capítulos, yo después se los dejo eso para que ustedes hagan la lectura, porque nada vale que nosotros hagamos todo esto. Para él, por eso para el autor, como habíamos leído al principio, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, que también ustedes estén en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre. Para él es fundamental la comunión. No la comunión que se da a la hostia, ¿no? La comunión, sino la vida en común. Estar en unidad. Esto es un tema juánico. ¿Se acuerdan que es un tema juánico esto, ¿no? Cuando Jesús le pide al Padre que todos seamos uno. Esa comunión. Para entonces, desde el primer momento, el autor ya nos está adelantando. A ver, gente, queremos estar en comunión. Para estar en comunión tenemos que creer esto. Por eso el tipo está planteando, está haciendo un planteo de ortodoxia, de principio del siglo II o fin del siglo I. Ortodoxia es lo que se cree para él que es lo correcto. La ortodoxia sería eso correcto que hay que creer. Como podemos ver, acá no hay una cuestión de disciplina, como serían las cartas de Pablo. Uy, encontramos que uno está viviendo con la que era esposa de su padre. Uy, ustedes están tratando mal a la gente. No es una cuestión de disciplina. Esto va a ser una cuestión de doctrina, que el tipo se da cuenta y la va a desarrollar a lo largo de toda esta carta. En el capítulo 1, versículo 5, por eso mismo, si esta comunión se vuelve a dar, entonces dice, nuestro gozo sea completo. La alegría de este hombre, con lo cual nos mostraría que este hombre es un sujeto con cierta autoridad. Porque como diciendo, bueno, todo esto va a ser paz, va a ser alegría, cuando verdaderamente estemos en comunión. Es lindo pensarlo así en la preocupación que tiene este hombre por su comunidad. Todavía los grupos no están totalmente separados. Algunos pueden ser que ya se han ido ya de esta comunidad. Y es lo que él está sufriendo. Por eso dice, para que nuestra alegría sea completa. Si algunos se fueron, quiere decir que su alegría todavía no es completa. La plenitud de la alegría va a estar cuando se dé la plenitud de la comunión. Esto es hermoso y es maravilloso para que lo podamos plantear en nuestras comunidades. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Hay una transmisión, lo recibimos de Jesús y le anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y caminamos en tiniebla, mentimos y no obramos la verdad. Este también es un tema juánico. Caminar en la luz, caminar en la verdad. ¿Se acuerdan el caso de Nicodemo, que va a ver a Jesús? Nicodemo es un fariseo que va a ver a Jesús en los primeros capítulos del Evangelio. En la noche. Y él cuando lo va a ver, va de noche a verlo. Y se desarrolla todo un diálogo hermoso con Jesús, y Jesús termina diciendo un discurso, el que viene a la luz es porque sus obras están en la verdad. Haciendo una especie de síntesis de lo que es la vida de este hombre, que desde la noche fue hacia Jesús, que es la luz, porque buscaba la verdad. El Evangelio de Juan es absolutamente simbólico. Y aquí la primera carta de Juan recoge esa idea. Ir hacia la luz es ir hacia la verdad. Y Jesús dice él mismo en el Evangelio de Juan, yo soy la luz. Dice en el Evangelio de Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces,
Ir hacia Jesús es andar en la verdad, ir a estar en comunión con Él. Dice, pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos purifica de todo pecado. Una impresionante referencia a la muerte de Jesús como muerte salvadora. Algo que también va a estar en el capítulo 2, versículo 2. Jesús es víctima de propiciación por nuestros pecados. Es víctima que nos salva de nuestros pecados. Pero no es una víctima imaginaria, es una víctima humana y real porque murió y derramó la sangre. Y volvemos atrás, y nosotros fuimos testigos de esto. Fíjense algo que es muy interesante también, a diferencia del Evangelio de Juan, capítulo 2. Hijos míos, les escribimos esto para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un paráclito ante el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra paráclito se puede traducir de muchas maneras. Puede ser abogado, alguien que interceda, alguien que Defensor. defienda, sea abogado o no, que en el Evangelio de Juan se le da el nombre de Paráclito al Espíritu Santo. En cambio, en la primera carta de Juan se da el nombre de Paráclito a Jesús, que es el que intercede por nosotros. ¿Cuál es el signo de que uno está caminando en la verdad, que está en la luz y que realmente está en comunión? El gran signo, según el capítulo 2, versículo 3, en esto sabemos que le conocemos, que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él, pero quien guarda su palabra, ciertamente está en él, en la plenitud, el amor de Dios. En esto conocemos que estamos en él, quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. La idea de permanecer en Jesús es una idea juánica, también paulina, pero juánica. Yo permanezco en Dios y Dios en mí, dice el Evangelio de Juan. El capítulo sobre la vid, que permanece en mí y yo en él también. La rama que permanece en mí, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. El permanecer es un estar adentro. Estar adentro. El permanecer es hacer la vida con el otro. Eso es permanecer. No solamente estar al lado, sino hacer la vida con el otro. Fíjense un error de traducción en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, perdón, versículo 37. Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguía le dice, ¿qué buscan? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde vives? Siempre encontramos ese texto. Siempre lo leemos. Y pensamos que se trata de un lugar. En cambio, exacto, la palabra original no es donde vives, sino donde permaneces. Así debería traducirse, porque la vida de Jesús es permanencia en el creyente. ¿Dónde permaneces? ¿Dónde permanece Jesús? Entonces, según en la primera carta de Juan, para permanecer ahí, fíjense qué maravilla de teología moral que hace aquí la primera carta. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Hay una referencia casi ahora a la historia de Jesús. A la historia de Jesús. Antes era a la preexistencia, a la manifestación, a la encarnación, pero dice, ¿cómo vivió Jesús? Quiere decir que la primera comunidad cristiana
o las primeras, o las segundas, la que está en este tiempo, esto es maravilloso. Se está planteando que el ideal cristiano es la imitación de Cristo. No hablo del Kempis, de ese librito de la Edad Media que muchos han leído o hemos leído y lo hemos y nada, marca una imitación de Jesús imposible de vivir. Pero la imitación de Cristo actualizada, obviamente, reflexionada, una imitación de Cristo que es seguirlo a Él, vivir como vivió Él. Y esto tiene que ver también con los evangelios sinópticos, donde Jesús siempre dice que lo sigan, que lo sigan. No es seguir en un seguimiento simplemente terrenal, es un seguimiento interior. Entonces, lo que me está diciendo la primera carta de Juan es que si yo quiero permanecer con ella, no es solamente los mandamientos como si fueran los 10 mandamientos. Como dice, ¿quién dice? Yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Pero ahora dice, quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Entonces hay una moralidad que es vivir de acuerdo a los mandamientos. Y vamos a ver que los mandamientos son los mandamientos del amor. Y vivir como vivió él. ¿Y cómo vivió él? Recuerden como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 13. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Ven cómo hay que interrelacionar los textos del Evangelio y de la primera carta y todo sucesivamente? Esta es la gran obra de la Escuela Joánica. La Escuela Joánica ha sido una tarea de reflexión, de pensamiento, de descubrimiento, que es impresionante. Bien, volvemos al tema del mandamiento según el versículo 7. Queridos, aquí manifiesta a partir de acá una relación de afectividad. Nosotros habíamos dicho que este sujeto seguramente sería un sujeto con una autoridad apostólica. No un apóstol, perdón, no uno de los 12 que estaban con Jesús. Sino una autoridad apostólica en el sentido de columna, de firmeza, de rol de dirigencia. Lo interesante de esta autoridad que aparece aquí es el trato afectivo que va a tener con esta gente. Queridos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tienen desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, y da vueltas, y no termina de dar con el pie. A ver, ¿qué me querés decir? Y da vueltas. Mandamiento nuevo, no es un mandamiento nuevo, sino que es antiguo, pero fíjense que parece ser contradictorio. Porque Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo, ¿se acuerdan? Que se amen los unos a los otros. Y acá me dice, no les doy un mandamiento nuevo, sino antiguo. ¿Se dan cuenta que parece contradictorio? Sin embargo, él quiere reaccionar contra un mandamiento de una novedad que se está dando en ese momento y él quiere remitirse al mandamiento antiguo que es el de Jesús. El de Jesús para él es el mandamiento original y antiguo. Por eso dice, ¿cuál es el mandamiento? Van a ver que el mandamiento es amar a Dios y amar al hermano. Quiere decir entonces que es, para él es antiguo, porque es original. Para Jesús era nuevo, porque el antiguo era el decálogo. Los 10 mandamientos. ¿Los estoy abrumando mucho? No podría, perdón. ¿No? ¿Vamos bien? Yo veo que una cara de asustado. No, Desde el principio, el mandamiento antiguo. ¿Cuál es el principio? Ya habíamos visto, el principio está en el capítulo 1, lo que existía del principio. Escribilo en el chat. Hay que dar vuelta, volvemos, entramos, salimos. Siempre va girando sobre diferentes temas, pero siempre centrándose en la misma situación. Fíjense, y sin embargo les escribo un mandamiento nuevo. Voy en el capítulo 2, versículo 8. Lo cual es verdadero en él y en vosotros. Él confía que esta gente los está siguiendo. Porque este mandamiento, de ahí ustedes lo están viviendo. Le está escribiendo a una especie de público cautivo.
alertándonos de que hay algunos que no creen esto, en esto, en esto, en esto, en esto, que no viven esto, esto y esto. Ustedes sí, porque son bárbaros, son buenísimos. Tiene este público cautivo a los cuales está alertando que si alguno se corre un poquitito, entonces ya están fuera de la comunión y entonces no va a ser una alegría para él. ¿Escuchás, Juan? ¿Se entiende cómo ¿Escuchás? todo va girando siempre sobre temas similares? Vamos. ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás? Lo cual en él y hemos dicho, pues las tinieblas pasan y la luz José Luis, verdadera se están brilla. preguntando. Él dice que está en la No, luz no. y aborrece a su hermano, está Chicas, aún escriban en por el tinieblas. chat. Acá me da José un paso Luis. más. No, porque no tiene auricular. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del tema de la luz en el capítulo 1, versículo 6? José Luis, Si decimos que estamos en comunión con él, caminamos en tinieblas, no obramos la verdad, pero si caminamos en la luz, entonces acá me dice, si caminamos en la luz estoy en comunión con él. Pero acá me da un pasito más, porque cada tanto da vueltas y avanza un paso más. Fíjense, quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. Entonces, ¿qué será caminar en la luz? Será amar al hermano. Por eso el tipo va siempre en la doctrina, pero siempre va a ser una referencia a lo que llamamos la praxis o la moral cristiana. Si yo digo, es como decir, a ver, mucha gente va a misa, pero maltrata a su vecino. Es lo mismo. Si decimos que vamos hacia la luz, vamos a la procesión, a la peregrinación, a los 6 o 7 u 8 meses de no sé qué santo para hacer la vigilia esta, la novena aquella, pero maltrato al que trabaja conmigo, maltrato a la familia con la que estoy, maltrato al que está en el colectivo conmigo, maltrato al que estaciona, entonces hay algo que no está bien. No digo que uno siempre tenga que estar de buen humor, pero entienden lo que quiero decir. Si uno sostiene una situación de falta de atención al próximo, entonces eso no funciona. Y sigue el versículo 10. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Recuerden, otra vez, que el versículo 6 del capítulo 1:6 dice, si decimos que estamos en comunión y caminamos en tinieblas, mentimos. El tema de caminar en la luz o caminar en tinieblas. Acá me dice, si yo amo al hermano, entonces no voy a tropezar. ¿Tropezar hacia dónde? ¿Caminar hacia dónde? Hacia el mismo Dios. No amar al hermano es, en definitiva, tropezar y poner obstáculos en el camino hacia Dios. Entonces no te la creas de que estuviste bien con Dios cuando estás aborreciendo a tu hermano. ¿Algo para agregar? No, ¿Vamos bien? ¿Qué pasa? ¿Nos escucha? Vos no, nos no escuchás a nos nosotros. escuchás. No los escucho a ¿Vos? ustedes. Ustedes me... No, y nosotros queremos decir. A ver, desactiven el audio alguno y díganme lo que está diciendo. Es José que vos no Luis, nos escuchás. te quieren hacer No, no. preguntas. Te quieren preguntar. No escuchás. Ponete los Déjenme en el chat. auriculares. Pónganlo en el chat, chicas. Escríbanle en el chat para preguntar. No Tal se vez escucha. funcione. No. No se escucha. A vos sí, vos a nosotros. A ver, alguien que me mande por el celular entonces, porque si no, no entiendo. Perdón. Ah, quieren hacer preguntas. ¿Quieren hacer preguntas? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué hago? Desactiven el silencio. Pero ¿No no se puede desactivar el sirve. Pero vos silencio? no nos escuchás. Desactivamos, pero no nos escuchás. Desactivamos, pero no nos escuchás. Ahora sí los La escucho. gente- Hola, Ahí está. buena, estoy en clase. En un ratito te llamo. Ahí está, ahora sí. Ahora los Ahora puedo sí. escuchar. Sí, Ah. yo no los escuchaba a ustedes, qué problema. Bueno, Claro. ¿qué pregunta?
una o dos cosas. Una que me quedó de lo anterior, que cuando explicaste un poco cuando hablamos un poco de la parte del capítulo 3, cuando vos decís esto de lo que sería un poco el mensaje de Juan, de lo que quiere aclarar y sostener, no me quedó claro cuando él dice, no cumplen los mandamientos, pero tienen el Espíritu, pero otros dicen, pero tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué esa distinción como si... A veces te cortó a vos, me parece. Ahora no se le escucha, señor. No, digamos, el planteo es, ¿no? El mandamiento del cual hablamos, es esto que decís, María Angélica. ¿Escucho yo una lluvia? Se te escucha mal, me parece, María Angélica. ¿Querés ponerla en el chat? Bien. Mientras que María Angélica nos hace la pregunta en el chat, ¿alguien quería preguntar algo más? Seguimos entonces. Sí. Perdón, no sé si me escuchan ahí. Ahora sí. Era a lo mejor el auricular. No, lo que yo preguntaba es cuando vos explicaste lo del capítulo 3, no me quedó claro cuando vas enumerando digamos, lo que va aclarando Juan, el tema de los mandamientos y después abajo aclara lo del Espíritu Santo. No entiendo un poco la No, solo distinción que entre... en el capítulo 2, solo que decía del Espíritu Santo es que el capítulo dice que Jesús es nuestro abogado, nuestro paráclito, pero que en el Evangelio de Juan se nombra como paráclito o abogado al Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hay entre el Espíritu Santo y Jesús. O sea, se considera que en el Evangelio de Juan el que intercede por nosotros es el Espíritu, y en la primera carta el que intercede por nosotros es Jesús. A eso me refería yo. Está bien. Y en esto último que estabas explicando, cuando dice que, bueno, yo tengo la palabra de la Biblia del pueblo de Dios, ¿no? Que a veces Sí. la traducción no es la misma. Cuando No es la en misma. mi traducción dice que el mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Ahí también no se podría interpretar como que de alguna manera Juan nos está aclarando que aún lo que estaba en el Antiguo Testamento, por ahí no lo interpretábamos bien, porque creo que el amor de Dios por su pueblo y el amor por el hombre estuvo siempre presente, ¿no? Por ahí, a lo mejor muy leguleyos nosotros en ese andar y nos perdimos de la esencia, ¿no? Como que me parece también... La concepción general tenés razón. En la concepción general. Pero en este versículo en particular se habla del mandamiento antiguo como el mandamiento de Jesús. Porque el mandamiento nuevo que están siguiendo algunos es un mandamiento que van a saber cuál es, que sería un mandamiento más bien heterodoxo, un mandamiento que no sería... Lo que es propio de ese tiempo también. Claro, que es propio del tiempo de Juan, ponele. Claro, lo que ellos consideran como lo que hay que seguir. Por eso él quiere volver a las fuentes. Para él, la fuente es el mismo Jesús. Y el mandamiento de Jesús es el mandamiento del amor. Ustedes piensen que ya el Evangelio de Juan ya había cortado con el Antiguo Testamento. Pese a que tiene que recuperar en el principio, existía la palabra y estaba la palabra con Dios, etcétera, etcétera. Pero en la comunidad juánica muestra un corte fuerte con la tradición judía. Insisto, aunque hay muchos elementos judíos dentro del Evangelio de Juan, muchísimos. Hay un trasfondo judío impresionante, porque seguramente entre sus miembros de la comunidad, muchos provenían del judaísmo. Pero para él, el mandamiento nuevo, de alguna manera, ya deja de lado el decálogo para el Evangelio de Juan.
En la primera carta, el mandamiento nuevo que dice es el mandamiento que hay que dejar y que hay que volver al mandamiento antiguo, que en ese caso vuelve a ser Jesús. Y Jesús queda en el centro, como el nuevo comparado con el Antiguo Testamento y antiguo comparado con ciertas novedades heterodoxas. Bien. Bien, seguimos. En el versículo 10. ¿Sí? Quien ama a su hermano y permanece en la luz, no tropieza. Entonces, el signo para ver que estamos caminando bien es amar al hermano. Versículo 11. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas. Camina en las tinieblas, no sabe dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Fíjense, las referencias al Evangelio de Juan son muy fuertes. ¿Recuerdan ustedes el relato de la curación del ciego de nacimiento? La denuncia acá es que el hombre, pese a que era ciego, empieza a ver, pero lo que ve el ciego no es simplemente la visión externa, sino ve que Jesús es el Señor. ¿Dónde está, Señor, para que yo... ¿Dónde está, Señor? Crece y se arrodilla, se postra y dice, Señor mío. El ciego lo que ve y lo que denuncia Jesús en ese capítulo es, le dice a los fariseos, ustedes se dicen que ven, pero en realidad son ciegos. La ceguera no es una cuestión de ojos, sino que la ceguera es una cuestión de pecado. La noche es una cuestión de pecado. Nicodemo, en el Evangelio, había ido desde la noche hacia la luz. Y fíjense, quién salta después, más adelante, en el capítulo 13, en un proceso inverso, es Judas, que estando al lado de Jesús, comió el bocado y salió. Y el capítulo 2 termina diciendo, la frase termina, era de noche. ¿Por qué era de noche? ¿Qué me está haciendo referencia? ¿Simplemente al horario? No, no. Era de noche porque entró el pecado. Entonces, para la comunidad judáica, y en esto hay muchas similitudes a ciertas filosofías de entonces, a probablemente también ciertas influencias de comunidades esenias, muchas influencias gnósticas también de filosofía de aquel tiempo. Pero lo importante es esto: la noche es el pecado, es el alejamiento de Dios. Por algo en Getsemaní él ora para no caer en tentación, en la Claro. noche justamente. Y Claro. los discípulos, bueno, se quedan dormidos y les Se dice, quedan no se dormidos. duerman, Claro. pónganse las pilas porque... Sí. Bien, seguimos, ¿vamos bien? ¿Un rato más? Sí. Están muy aplastados. Bien, No, entre el versículo 12 al versículo 17 son una serie de consejos a los diferentes grupos de la comunidad. A vosotros, hijos míos, como una cuestión general, a los padres, a los jóvenes, porque vencieron al maligno, a los padres de nuevo en el versículo 14, a los jóvenes de nuevo. Quiere decir que la intención de él es mostrar que está escribiéndole a toda la comunidad. Imposible entrar en todos los versículos porque nos morimos. Pero sí hay un dato importante que se va repitiendo. Los jóvenes han permanecido en la palabra de Dios y vencieron al mal. Los padres, que aparecen aquí, es decir, la gente mayor, ya conocen a Jesús. Unos lo conocen, han llegado a un conocimiento, y los otros han luchado en contra del mal. Entonces, nuevamente, el conocer en la tradición juánica es creer. Y el luchar en esta tradición juánica es practicar el mandamiento del amor. Ahora le da como más recomendaciones, obviamente. Nuevamente, de nuevo, versículo 15. No amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Para la comunidad juánica, la tradición juánica, el mundo es el lugar del pecado. Como símbolo. Ustedes no son del mundo, le dice Jesús en el Evangelio de Juan. ¿Qué significa que no son del mundo? Son seres humanos.
están viviendo en la humanidad. ¿En qué mundo viven? No, el mundo para la tradición juánica es lo que se opone a la gloria. Siempre la comunidad juánica se mantiene en estos dualismos. Vamos a hacer una lista, fíjense: luz, gloria, verdad, amor, oscuridad, mundo, pecado, odio. Son una vida dualista, una mirada dualista terminante. Sin embargo, para el Evangelio de Juan, por ejemplo, el que cree ya está salvado. El que cree, para la comunidad juánica, el Evangelio de Juan es de una vez y se terminó. La fe para el Evangelio de Juan es un acto que determina toda la vida. Sin embargo, se ve que la comunidad de la primera carta de Juan se dio cuenta que esto no podía ser tan así. Por eso es capaz de decir, como decíamos en el capítulo 1, pero en el capítulo 2, les escribo esto para que no pequen, pero si alguno peca, o sea, hay posibilidad de pecar. Y si hay posibilidad de pecar, hay posibilidad de perder la vida eterna. Por eso entonces, vamos a dar vuelta otra vez. Por eso entonces, hay que caminar en la luz. ¿Y cómo se camina? Amando al hermano. Y de esa manera se está en comunión. ¿Por qué todo esto? Porque algunos podrían haber pensado, según el Evangelio de Juan, que una vez que creo ya estoy. ¡Pum! Ya está. Ya creo. Esto tiene, ¿cuál es la influencia de Pablo en esto? No habría que, no hay influencia. Pero hay algunas cosas que son semejantes. Pero eso porque, evidentemente, en la tradición cristiana pueden haber algunos vasos comunicantes, pero también hay experiencia. Pablo en la carta a los romanos. Como la carta a los romanos, la carta a los corintios, por ejemplo. Claro, el tema de la salvación por la fe. Claro, para la carta a los romanos es la salvación por la fe y ya estoy. Pero en cambio, la carta a los corintios es diferente. La carta a los gálatas insiste más en una vida y una conducta más fuerte. Es decir, también va a depender en cada comunidad cómo se va variando. Pero en un primer momento, el Evangelio de Juan tenía demasiado optimismo en la salvación. Y bastante determinativo. Es esto. Sin embargo, en la primera carta de Juan ya hay cierta observación de que había gente que estaba pecando. La misma cuestión esto de que algunos están diciendo cosas que no hay que decir, y separando a la comunidad y no amando al prójimo, muestra que, aunque por ahí están acá, pero hay que corregir y hay que cuidar a esta comunidad para que no se nos descarríe. Pero siempre en esta condición donde está lo que llamamos la ortopraxis, la ortodoxia. Lo que se debe vivir y lo que se debe creer según este hombre. No améis al mundo, por eso no amen al mundo. Insisto, no amar al mundo es no amar el pecado, no amar la corrupción, no amar una situación de idolatría, una situación de perversión, o sea, no quedarse con aquello que el mundo desvía de Dios. Ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez lo tajante de Juan. Puesto que todo lo que hay en el mundo, y acá manda, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas. ¿Sí? Esas tensiones de buscar una satisfacción personal, ya sea de la carne, ya sea de lo interior y ya sea de lo material. Esto no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay una interesante final acá en el versículo 18 sobre el final para la comunidad juánica. Estamos en el final. El final no es catastrófico, como uno podría decir, un final
que se cae en los cielos. El final es cuando Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, como dice la carta a los hebreos. La carta a los hebreos plantea exactamente eso. De muchas maneras habló Dios al mundo a través de los profetas y los escritos, pero el final de los tiempos habló con su última palabra, que es Jesucristo. Eso dice el inicio de la carta a los hebreos. La última hora es que ya Dios no tiene otra cosa que decir que no sea Jesús. Ahora, hemos oído que iba a venir anticristo, un anticristo. Esto aparece en la segunda carta de los tesalonicenses, en fin, pero muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que ya es la última hora. O sea, estamos en el momento de una especie de tentación final. Lo que él está poniendo acá es una urgencia en la decisión, en la conducta, y una urgencia en la decisión de estar donde se tiene que estar y de permanecer donde tiene que permanecer. Y acá va a denunciar a estos que están haciendo problemas y por los cuales él, en definitiva, está escribiendo. Él está escribiendo, como decíamos, a estos que no creen en esto, en aquello, en lo otro, pero ahora les va a hablar a sus congéneres, a sus destinatarios, de qué es lo que está pasando dentro de esa comunidad. Nos damos cuenta de la última hora y los alerta. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Quiere decir que hay una situación de ruptura en la comunidad. ¿Por qué dice que no eran de los nuestros? Porque si hubieran sido de los nuestros, de verdad, no se hubieran ido. Entonces, según él, se fueron porque no estaban muy convencidos de dónde estaban. ¿Se entiende? Estaban muy convencidos. Y entonces él dice, bueno, eso quiere decir que ya no son. Ya no son. Y en realidad, nunca fueron de los nuestros. Entonces, él quiere determinar a la gente. Cuando uno dice que, a ver, como digamos, tenemos que vivir sin conflictos, y perdonen lo que voy a decir, deberíamos vivir sin grieta, en realidad es una ilusión, una fantasía. La sociedad genera grietas, porque las opciones generan grietas. Y esas grietas necesariamente lastiman, y duelen, y realmente nos hace pensar que debería ser diferente. A eso apunta esta primera carta. Acá hay una grieta muy fuerte y él dice, estos no son de los nuestros. Hay un corte acá. Por eso para él todavía la comunión no es completa. Y es el dolor que él tiene. Si hubieran sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros. ¿Y por qué no permanecieron? Volvamos a dejarnos iluminar por lo que hasta ahora vimos de la primera carta de Juan. ¿Por qué dice que no permanecieron? Porque a sus ojos, fíjese en el capítulo 2, versículo 10, quien ama a su hermano permanece en la luz. Permanece en él. Quiere decir que si no permanecieron con nosotros es porque no aman a los hermanos y porque no permanecen en la luz. ¿Entiende cómo podemos hacer los puntos de relación para poder entender por qué está diciendo lo que está diciendo? Él está diciendo, no permanecen con nosotros. ¿Cómo que no permanecen si están acá? Vinieron a comprar esto, vinieron a llevar aquello, trajeron esto para limpiar, esto para lavar, trajeron esta comida para compartir. No, guarda, estos no aman. Sé que no aman. Vamos a ver por qué sabemos que no aman. Un punto es, quien dice que permanece en él, estoy mostrando cosas que ya vimos para que no. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Entonces está diciendo, estos que se están yendo o estos que nos generan problemas, no viven como vive Jesús. ¿Por qué no viven como vive Jesús? Porque no aman a los hermanos. ¿Cómo sé que no aman a los hermanos? Ya vamos a ver cuál es el signo para darnos cuenta si alguien ama o no al hermano. Ya en el versículo 22, ¿no es cierto? Ya ¿De qué capítulo? Del mismo, del 2. Ya ahí Sí. mismo
A ver, dice concretamente, ¿cómo sabemos quiénes son los mentirosos? Y ahí enuncia un poco todo lo que vimos al principio. Dice, Sí. mirá, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías, por ejemplo. Entonces, Sí. ahí ya se tajante la división. Los que no creen esto, ya esos son. Y va avanzando, y va avanzando. Ahora habla de la confesión del Mesías. Exacto. Pero ahora, fíjate vos, en ese avance, que está muy bien lo que decís, si vos decís que no confiesa al Mesías, pero tampoco camina en la luz, pero tampoco ama al hermano. ¿Eh? Entonces, los va encerrando de alguna manera, como diciendo, estos tipos me están dando un montón de signos, tanto en lo que creen o en lo que no creen, como en lo que hacen o en lo que no hacen, que yo tengo que estar atento para ver que este tipo, en definitiva, no es de mi corral. Ahora, esta es una alerta importante, porque este autor que les va marcando, también nos tiene que marcar a nosotros para decirnos guarden, piojo, porque puede haber en la comunidad, yo u otro, pero puedo pensar en el otro, que parece que está con nosotros, pero en realidad no. ¿Y cómo si? Bueno, hay un montón de signos. Sea quien fuere, fulano de tal, que se la puede dar del gran adorador, pero que después vemos que no es alguien que en verdad sea coherente con su adoración. Y ese puede ser un hermano de mi comunidad, un ministro de la comunidad, un obispo de la comunidad, o quien sea. Entonces, uno tiene que ver los signos de credibilidad, ¿m?, para ver si hay verdaderamente una comunidad. Esto es muy exigente, ¿eh? Porque si no, este tipo está marcando una exigencia muy fuerte y parece ser que es muy exigente. Pero sin embargo, no corta la cuestión totalmente, porque dice, si alguno peca, tiene a un paráclito que es Jesucristo para que interceda por él. Con lo cual, a ver, muchachos, no estamos perdidos. El que no está haciendo esto bien puede volver. Hay un espacio para esta reconciliación con la comunidad, con la comunidad, y Jesús va a interceder por él en esta reconciliación. Por eso digo que es una carta que es muy sintética en lo que hace a la vida de fe y la vida moral cristiana. ¿Van siguiendo? Sí, absolutamente. Bien. Bueno. Entonces, salieron entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. Repite sobre lo mismo. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo sabéis, están ungidos. Y fíjense que acá dice, están ungidos, y después va a decir, el que niega que Jesús es el Mesías o el Cristo. Estar ungidos es ser Mesías. La palabra ungido es en griego lo que en hebreo es Mesías, que es Christos. En la palabra ungido, en hebreo es Mesías, en griego es Christos. Entonces, acá está haciendo un juego de palabras, por eso las traducciones acá tienen que ser muy buenas. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo. Han sido cristianizados, cristificados o mesianizados por el Santo. Y todos ustedes lo saben. Ustedes saben. ¿Cuándo se cristianizaron? ¿Cuándo se mesianizaron? Seguramente sería una referencia, como vamos a ver más adelante, al bautismo. Capítulo 3, versículo 1. Mira qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos, pues lo somos. Sigo con el versículo 21. Os he escrito no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira viene de la verdad. Les escribo porque ustedes saben de lo que estoy hablando.
¿Mm? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Entonces, estos que fueron cristianizados o mesianizados o bautizados, o ungidos, tienen que reconocer a aquel que es el Mesías, el Cristo, el ungido. ¿Por qué? Porque permanecen en él, porque son de la misma naturaleza. Él es el Mesías y yo fui mesianizado. Él es el Cristo y yo he sido cristificado. Él es el ungido y yo fui ungido. Hay una correspondencia, hay una permanencia, hay una identidad. ¿Vamos bien? Qué lío, ¿no? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco posee al Padre. El que confiesa al Hijo posee también al Padre. Esto es un paralelismo, se llaman paralelismo antitético en la poética, donde hay una afirmación y la que sigue se contrapone. Es una especie de contrapunto. En cuanto a vosotros, lo que habéis oído desde el principio, ¡pum! Volvemos, lo que escuchábamos desde el principio. Volvemos al capítulo 1. Permanezca en vosotros. Si permanece en vosotros, lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Recuerden que en el Evangelio de Juan, Jesús había dicho que Él permanecía en nosotros, pero también decía que el Padre permanecía en nosotros y que iba a pedir al Paráclito, al Espíritu que venga, para que permanezca en nosotros. Acá también hay una continuidad interesante entre la primera carta de Juan y el Evangelio de Juan. Esta permanencia es lo que habla de una, no necesariamente de una identidad, pero sí de algo que es inseparable, como la parábola de la vid, la alegoría de la vid, perdón, esa alegoría donde Él permanece en nosotros. Lo que se habla también a partir del comer la carne, de la sangre, para que Él permanezca en nosotros. Esa permanencia, si Él permanece en nosotros, esa permanencia es una constante en la vida del creyente. Debería ser una constante en la vida del creyente. Porque nosotros no creemos de acá para afuera, creemos con todo el ser, porque Él permanece en nosotros. Lo que cree es nuestro ser. Y esta es la promesa que Él mismo os hizo, la vida eterna. La promesa de la vida eterna, eso está muchísimo en el Evangelio de Juan. Os he escrito esto respecto a los que tratan de engañaros. Quiere decir que hay gente que trata de engañaros. Pero no solamente, y acá damos otro punto más, no solamente esta gente demuestra con su vida o con la confesión de fe de que están, digamos, separados, o por lo menos por separarse, porque no confiesan al Mesías o porque no viven como vivió Él. O sea, no solamente en la confesión, sino en la práctica, sino también en la enseñanza. Porque el que me trata de engañar es alguien que me está enseñando algo que está mal. Entonces, también son falsos maestros. Los falsos maestros también son muy comunes en la tradición, muy comunes de ser denunciados en la tradición del Segundo Testamento o Nuevo Testamento. Eso aparece en cartas de Pablo, aparece en las cartas pastorales, y aparece mucho en los falsos maestros, o los maestros de la mentira, etcétera, etcétera. Así que no solamente no creen lo que hay que creer, no solamente no viven como hay que vivir, sino que están enseñando cosas que no se deben enseñar. Por eso creo que acá hay una cuestión importante, no digo de magisterio eclesial, pero sí de algo que se está considerando necesario. Es necesario tener en claro qué es lo que creemos y por eso es necesario tener en claro quién nos enseña y qué nos enseña el que nos está enseñando. Esto exige, obviamente, un discernimiento importante. Y por lo tanto lo que esperamos es que de aquí una especie de cristianismo más maduro.
En cuanto, que estoy en el capítulo 2, versículo 27. En cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido, bueno, esto que en poca bautismo es lo mismo, porque después va a hablar del agua, pero hemos recibido una unción. Nosotros consideramos siempre que la unción es el bautismo de agua, y que bautismo siempre con el agua, pero la palabra unción es amplia porque apunta a entrar en la esfera del Mesías, en la esfera, quiere decir, en la vida del Mesías, y ser parte de este mesianismo. Permaneced en vosotros y no necesitáis que nadie os enseñe. Estoy en el versículo 27. ¿Cómo puede ser que no necesiten que nadie enseñe? Acá hay que hacer una salvedad interesante. Lo que está haciendo él, admitiéndolo de que hay gente que le está enseñando mal. Por lo tanto, ellos tienen que darse cuenta de una vez por todas que le está enseñando mal. La comunidad está aparentemente como tambaleando un poquitito. Pero de todas las cosas que es verdadera y no mentirosa. Según os enseñó, permanecer en él. Y ahora bien, hijos míos, permaneced en él para que cuando se manifieste, otra vez la idea de manifestación, que será en el futuro, tengamos plena confianza y no quedemos avergonzados lejos de él en su venida. Estamos hablando entonces de que se está esperando una segunda venida. Ya se había manifestado en la carne, ahora se va esperando en una segunda venida. Ante esa segunda venida hay que permanecer en él. Y volvemos, permanecer en él, caminar en la luz, evitar la noche, amar al hermano, bla, 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 todo lo que venimos diciendo. ¿Cómo ha armado este hombre, cómo vemos que está armado este hombre un trabajo de doctrina, de moral, de teología, y lo que llamamos también todas las cuestiones que tienen que ver con el conflicto y con lo que está ocurriendo en una comunidad. Una comunidad es conflicto, entonces hay que atender el conflicto y llamar la atención. Esta gente que no está atendiendo al prójimo es gente que está creyendo mal. Esta gente que no cree que Jesús es el Mesías es una gente que también vive mal. Porque vivir como el Dios el ungido, yo que soy ungido, él dio la vida, yo tengo que dar la vida. Hay una cosa que no se puede separar entre la confesión de fe y la vida. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta que queramos hacer en estos minutitos que nos quedan? Una cosa, José Luis. Sí. Con esto de la segunda venida, ¿no? Uno por ahí va leyendo todo este caminito juánico que se va haciendo desde el Evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis. Que a veces, bueno, está en discusión esto de si el Apocalipsis lo escribe Juan, o lo escribe otro llamado Juan, o lo escribe alguien de la comunidad. Bueno, eso es algo que se habló en la clase anterior. Pero también esta segunda venida está plasmada ahí, como que acaba anticipando todo eso que va a desarrollar después en el Apocalipsis, ¿no? En realidad, es muy poco quienes consideran que el Apocalipsis pertenece a la tradición juánica. Sí, sí, por eso. Y en realidad, el Apocalipsis no trataría necesariamente de la segunda venida, sino de el presente, el tiempo presente. Ya lo hemos trabajado alguna vez el Apocalipsis. El presente en el cual estamos es un presente de decisiones y definiciones. Y lo que permanentemente se está alertando a lo largo de todo el Apocalipsis es que el fin está cerca. Pero el Cordero está de pie, el Cordero está degollado y se adora, y lo que viene al final de los tiempos,
lo que viene al final de los tiempos, es la Jerusalén celestial. Así es. Capítulo 21. Por lo tanto, y ahí es Dios entre nosotros. Lo que viene es la Jerusalén, porque el Cordero ya está allá. Y al venir la Jerusalén celestial, viene con todo. Viene con el templo, viene con el Cordero, viene con los santos, viene con la columna. Todo, es todo un gran edificio, por así decirlo, con todo lo que tiene. Viene el templo, es una cosa impresionante. Esa es la Jerusalén que encima viene adornada como la novia para su esposo. Si viene la novia para su esposo, es más, el Apocalipsis, al final de todo, termina diciendo ve el Señor Jesús, con lo cual todavía no vino. Claro, es verdad. Sí, sí. Los últimos versículos son Maranatá, ven Señor. Por eso es interesante ver qué está queriendo decir el Apocalipsis, porque lo que está diciendo, en definitiva, estamos en un presente de constante conflicto y lo seguimos esperando. Y lo esperamos porque sabemos que va a venir, ¿no? Aunque ya vino, porque la Jerusalén ya está. Pero es complejísimo. Sí, totalmente. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero ver si vamos bien, si estamos de acuerdo, si nos desperdiciamos el tiempo, si qué es lo que nos pasó en esta hora y pico. ¿Cuántos habrán quedado? ¿No? Quedaron unos cuantos. No, rescato lo del principio, ¿no? Que detrás de tan poquito hay tantas cosas, ¿no? O sea, en tan poquito espacio, esta circularidad que permanente da vuelta, vuelta y vuelta y vuelta, ¿cómo va? Como si fuera bajando, ¿no? Como que es un ciclo que lo va profundizando. Es decir, vuelve a repetir la idea, pero siempre le agrega algún elemento más como para los mentirosos son tal cosa. Bueno, pero ustedes cuidado con esto. Sí, yo no sé, seguramente alguien, algún varón, alguna mujer, sabe de esto, yo no lo sé. Pero hay un punto de tejido donde uno enlaza el punto anterior y lo lleva a un punto más. Y enlaza otro y lo lleva a otro punto más. No sé cómo es. Tiene un nombre ese punto de tejido. María Graciela, a ver fuerte, María Graciela. ¿Cómo? Crochet. Crochet. Exacto, ese crochet. Que lo va arrastrando y lo va llevando, etc. Bueno, acá sí, va arrastrando, va con la cosa nueva, pero lo nuevo muestra también lo de atrás. Entonces es una maravilla como obra literaria, a mí me parece, ¿no? Creo que es una maravilla como obra literaria. Y además como para estar siempre como muy alerta. A ver, lo que creo es lo que digo, lo que digo es lo que creo. ¿Qué características tenía la comunidad de Juan? ¿Eran judíos conversos o eran... Mira varios, mira, Juan, pareciera ser que, según lo que uno puede tocar del Evangelio de Juan, había samaritanos, que provenían de allí, había bautistas, que provenían de Juan el Bautista. Esto uno lo puede rastrear en diferentes momentos del Evangelio, ¿no? Samaritanos, claramente, porque nos damos cuenta que el encuentro de Jesús con los samaritanos está haciendo una referencia a que los samaritanos se le acercaban. Porque dice, ahora creemos en vos, no por lo que lo hizo, sino porque lo que vos lo dijiste. Dice que había samaritanos que creían. Lo de Bautista, donde claramente se ve también que algunos salen del grupo de Bautista, y Bautista dice, ahí está el Cordero de Dios, y lo siguen. Había judíos, como en el caso de Nicodemo, que era un hombre justo y se le acercan. El contexto es muy judío porque está planteado en Jerusalén en la etapa de tres Pascuas, donde Jesús está conectando permanentemente con celebraciones litúrgicas. Por lo tanto, también había judíos y sabía muy bien de qué se trataba. Había paganos griegos. Felipe le dice, fue llevarle unos griegos que decían, acá están estos que te buscan, los griegos. Entonces también tenés griegos. Bueno, en el mundo. Por eso el Evangelio de Juan es un evangelio muy universal, porque parece ser que en el seno, en su comunidad, tenía gente que vivía un gran despelote, por otra parte, porque aunque tenía que ver un samaritano con un griego, pero bueno, se ve que buscaban vivir en comunidad, y la única manera de vivir en comunidad era vivir en el amor. Y por eso la insistencia en el Evangelio, en la primera carta,
que el gesto y el signo de que hemos llegado a la comunidad es el amor. No hay otro signo. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Nos encontramos entonces en la semana que viene? Si estamos de acuerdo. Perfecto. Sí, de acuerdo. Bueno, Buenísimo. muy bien. Bueno. Muchas Hermosa gracias. clase. Gracias. Gracias, José Luis. Gracias. José Luis. Gracias, José Luis. Gracias. Gracias, José Luis. Chao. Muy saludable. Gracias a todos. Gracias, José. Nos vemos el Gracias. martes. Gracias. Nada más, terminen muy bien el día. Yo lamentablemente el martes que viene no voy a poder estar, pero Tendré no dejes de paciencia, mandarme el material. ¿Me escuchás? Sí. Si todo sale bien, pero no prometemos nada. Lo más bien. Chao, hasta luego. Hasta luego. Gracias.